Tiene un mínimo, tiene un máximo. Esa es la parte de las tres distribuciones que trabajamos. Creo que no expliqué las otras, la distribución exponencial. Bien. Vamos a empezar a trabajar con esta, vamos a hacer ejemplos con esta distribución. Voy a tomar los datos que ya tenemos acerca de los departamentos y esos datos que tenemos ahí. Ese ya lo hicimos. ¿Ya lo hicimos? Sí. El ejemplo. Ok. Donde la suma se Con la distribución Cuando el normal. departamento vale igual a 200,000 menor a 600. Pues ya hicimos ese ejercicio. No practicamos. Vamos a hacer un ejemplo para repasar un poquito. Tomaremos la columna que tiene que ver con la superficie. Ya tienen ahí ustedes los datos. Y sobre esta columna vamos a hacer algunas probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un departamento tenga una superficie menor a 95 metros cuadrados? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga más de 120 metros cuadrados? Inciso C. Que tenga de 100 a 110 metros cuadrados. Recuerden que en distribuciones continuas normalmente no utilizamos el igual. Probabilidad de igualdad. Son o de menor, o de mayor, o de interno. Y vamos a calcular esas tres. Primero, ¿será una distribución normal? ¿Por qué podríamos pensar que fuera normal? No, se me ocurre una duda, por ejemplo, la normal va de menos infinito hasta más infinito, Sí. pero no encuentro la lógica de encontrar una superficie. ¿Sí? Estaría acotado. Mínimo tendría 1 centímetro cuadrado. Mínimo. Máximo, pues a lo mejor unas 20 hectáreas, 40 hectáreas, no sé, es un departamento. Entonces tendrá una superficie máxima, pero no hasta infinito. Este sería una distribución beta, está acotado. Sin embargo, en la práctica, yo les decía, nadie quiere meterse con la distribución beta. En la práctica usamos la distribución normal. Es más sencilla, se ajusta bastante bien, ¿sí? Y no nos metemos en problemas de cálculos raros. Entonces, la mayoría de las situaciones se van a trabajar con la distribución normal. Entonces, vamos a practicar esta distribución. Cuando veamos beta, podemos usar cualquiera de las dos. Bien.
Vamos a trabajarla como normal. Es una variable continua, tiene decimales. ¿Y qué datos ocuparíamos? La media y la desviación. Entonces calculemos al final de los datos la media y la desviación. Entonces tendríamos como promedio 101.60. ¿Eso no ya los tenemos? Sí, ya los deben de tener ustedes. Sí. Y el otro sería la desviación, que sería desde E3 hasta E249. 2545. Sí. Pues ahí ya tenemos, voy a hacer un poquito más grande. Ya tenemos ahí los datos. Esta sería el promedio o media y esta sería la desviación estándar. Y entonces vamos a trabajar la primera probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor a 95? X menor a 95. ¿Qué hacemos? Distribución normal, no es estándar. Distribución normal. Normal, N. Normal N. Distribución normal. O normal N, según la versión de X que tengan. Explicamos la parte del estándar, ¿verdad? En la clase pasada. ¿O no lo explicamos? ¿No? Entonces, distribución normal o normal N, según la versión. ¿Qué nos pide? X, ¿cuánto sería? 95, ¿cómo? La media 101, coma. Desviación estándar. 25, coma. ¿Acumulado? Sí. Verdadero. Y listo, ¿vale? Resultado 39.75. 39.77. ¿Dudas? Verdadero. ¿Es mayor o igual a 120, profe, allá? ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué influyó? ¿Perdón? Bien, siguiente probabilidad. ¿Es verdadero? Verdadero, sí. X mayor 120. Es mayor o igual, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Igual, 1 menos, distribución, punto normal, punto n, valor 120. Acuérdense que aquí no le tengo que restar nada. 120, coma, promedio, coma, desviación, coma, verdadero. Cierro paréntesis. Esa sería la segunda. ¿Por qué verdadero? Porque estás pidiendo el acumulado desde 0 hasta 120. Se pone falso cuando tenemos solo igual a un valor. La primera entonces es solamente menor a 95. Sí, la de arriba escuché Porque ella decía menor o igual a 95. Ah, aquí le puedes poner el igual. Acá de todos modos no te afecta en nada. Aquí nos falta poner Pero le el pusimos. verdadero. Aquí en esto. Ok. Está el 95. Ok, sí. Nada más es de simbología. Sí. ¿Eso qué quiere decir, profesor? ¿Perdón?
Eso del punto, o sea, la interpretación. ¿Qué interpretación tendría? La primera te dice que el 37.77% de los departamentos no excede su superficie a 95 metros cuadrados. El 23.49% de los departamentos tiene por lo menos 120 metros cuadrados de superficie. Están arriba de 120 o más. Queda claro. Ese porcentaje ahora es su probabilidad. Estos tendrías que expresarlos en términos porcentuales. ¿Queda clara la interpretación? Es importante esa parte porque ustedes van a redactarlo en los términos. La segunda, ¿cómo era, profesor? El 23.49% de los departamentos tiene una superficie de por lo menos 120 metros cuadrados. ¿Pueden poner para ver la descripción? O sea, ubicación. Perdón, ¿qué es el último? En el proyecto. O sea, cuando tú estás haciendo tu trabajo, en Excel vas a encontrar estas cosas. Eso me vas a poner ahí en Excel. Pero en tu informe no me vas a poner esa cosa ahí nada más. Tienes que redactar. El 39.77% de los departamentos tienen una superficie. Entonces, esa parte de redacción es la que viene en el informe. No me vas a poner P de X menor o igual a 91. No. ¿Y en la redacción de la de arriba cómo sería? ¿De cuál es esta? Ajá. El 39.77% de los departamentos tiene una superficie por debajo del 95 o no mayor a 95. Y ahí la redacción tú la puedes adecuar. Aunque no tiene que ser como... No mayor es lo mismo que decir menor a. O a lo más de. ¿Cómo era la de intervalo? ¿No te acuerdas? La de intervalo. ¿Listo? Paso. Y ahí empiezas. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo? Bien. Tercer inciso. Probabilidad de 100 menor igual X menor igual 110, ¿va? Muy bien. ¿Cómo resolvemos esta? ¿Se acuerdan? Como la de 100 y luego la de 110. Mayor, menos. Muy bien. Entonces pondríamos signo igual, distribución punto normal punto n. ¿De qué valores? 110, coma, media, desviación y verdadero. Luego, menos. Distribución punto normal punto n de 100, coma, media, coma, desviación, coma, verdad. Cerramos el paréntesis. Muy bien. Esta es la sintaxis.
¿Desde la mañana? ¿Listo? ¿Cuánto les dio? 15.44%. Bien, queda así, ¿no? Mañana tenemos el examen. El examen. 15.40. Ella y yo. ¿Lo puedes poner otra vez con las palabras? Era lo que me preguntaste si ibas a hacer. Tengo que. Tengo que. Espérame. Sí, ya le habías hecho la otra. ¿Eso qué significa? No. Es que no me sale. Era 15.44. ¿Por qué? 15.44% de los departamentos tiene una superficie entre 100 y 110 metros cuadrados. Ese es el menor, ya acabó el mayor. Aquí va el mayor, es el mayor menos el menor. ¿Qué Ya. más? Estos datos es como si fuera una población o es una muestra. Es una muestra. Si imagínate que censas aquí en León 247 departamentos, sí los encuentras. No, ya. Tan solo aquí en Campestre hay más de 1000 departamentos. Entonces, sacas esa muestra y sobre esa haces inferencias sobre la población. Muy bien. Para investigación de mercados, pues es información importante saber cómo son las características de ese mercado en cuanto a precio, tamaño, distribución, dormitorios, etc. Muy bien. ¿Listo? Bueno. Y aquí decimos que siempre lo de incluir va el número, o sea, lo de menor igual y menor. Sí, aquí por ejemplo, yo le puse menor igual. Si yo le quito el igual, no me afecta en nada porque al momento de hacer la fórmula, no le, ¿qué dato le podrías poner en lugar de 110? En lugar de 110, ¿qué número está antes de? No podrías, entonces da lo mismo si le pones el igual o no le pones el igual. Pero ¿cómo se vería el resultado? Este último, el 15.44% de los departamentos tiene una superficie entre este y este. También le puedes dar más rollo, es decir, tiene una superficie superior a 100, pero no mayor a 110. O una superficie que oscila entre 100 y 100. Y ahí tú buscas la relación más apropiada. Muy bien. ¿Qué más? ¿Listo? Muy bien. Bueno. Entonces ya está. En los archivos que les di vienen varios ejercicios que tienen que ver con la distribución normal. Aquí está. Entonces, les pediría que se reunieran así en fila como estamos, para no hacer movimiento de banca. Pueden trabajar en parejas o en 3 o 4, como prefieran, y traten de resolver los problemas que tienen que ver con el ejercicio 6.8, que es este, 6.8, 6.12 y 6.13. Entonces, como a manera de ejercicios, resuelvan estos tres. Léanlos, entiendan lo que pide y calculen las probabilidades.
6.8, 6.12 y 6.13. Correcto. Para las 9, ¿verdad? ¿Les parece bien los 15 minutos? 5 por minutos. Media hora. Media hora, no. No, normal. Inversa no. Si estuviera al lado izquierdo de la media. Tendría que ser un porcentaje 40%. Pues le pones 4.4 y listo. La misma fórmula. Sí. ¿Qué te va a dar? Pues una cifra menor a 30. Ok. ¿Listo? En el siguiente inciso nos pide dos valores X que contengan el 75% central del área de la curva normal. O sea, un intervalo. Un intervalo, pero fíjense lo que dice, central. O sea, al centro. Igualdad. ¿Eso qué significa? Ahí está la curva. Lo que nos pide son dos valores. X1, X2, dos valores. Nos dice que sea central, es decir, lo mismo aquí que acá, central. ¿Cuánto va a medir esta área? 75%. Por lo tanto, este pedacito, ¿cuánto mediría? La mitad. ¿Cuánto es la mitad? 32.5 y 32.5. Excel no me puede dar ese pedacito. Excel me da el número que yo le ponga hacia atrás. Entonces, Maestra, esa no es la mitad. entonces, Excel no me puede dar esta parte, ni esta parte. Me da el número que yo le ponga hacia atrás. Pero si conozco esta parte, sé cuánto mide esta. ¿Cuánto mide esta parte? 12.5. Todo esto es el 50, ¿cuánto mide esto? 12.5. 12.5. 8.09. Entonces, si yo le doy este porcentaje, me va a dar este valor. Entonces, calculen esto mismo que hicimos aquí, pero con el 12.5. Calculen con 12.5. Distribución normal inversa o inversa normal con 12.5. ¿Qué valor les da? Mira, 8.09. 809. No. 23.09. Muy bien. Ya conocimos el primer valor. ¿Cómo podríamos conocer el segundo valor? Esto es 50 más 37.5. Sería cuánto? No, 50 más 37. 87.5. 87.5. La primera es con De 12.5. aquí hasta acá es el 87.5. Hagan lo mismo, pero con este 5. ¿Cuánto nos da? ¿Con inversa? Sí, 36.9.
No te da este valor. ¿No? Lo que te está pidiendo es el intervalo. Porque acabas de sacar la probabilidad de 23.09 menor o igual que X menor o igual que 36.9. Entonces la segunda ya nada más cambia. Esto es el 50 y este es un 37.5. Es suma 87.5. Calculas todo esta área. Vamos a sacar un intervalo superior a 23. Y eso te suma el 75. Y para X1 fue 12.5 allá, sí, ¿verdad? Para X1 fue probabilidad de X desconocida. 12.5. Para X2 es la suma de los tres. 87.5. Sacamos el 12.5. ¿Por qué fue 12.5? Bueno, me queda claro que es para completar el 100%, pero... Este número, no, esta parte mide el 50, porque es la mitad de la curva. Si a 50 le quitas 37.5, te queda 12.5. Entonces le pones tú aquí una probabilidad de 12.5 y te va a dar el valor. 75 es esta parte central. Y la formulita se escribe así como esa de ahí. ¿Cuál por? La de probabilidad. O sea, ahí está saliendo dos valores. Como un intervalo. De hecho, puedes inclusive restarle 30 menos esto y luego la diferencia que te salga se la sumas a 30. Este es el punto medio. De hecho, si hacemos eso, haces esta, bueno, para reforzar ese ejercicio como este, ahora encuentren los valores de X1 y X2 que me generen el 80% en la parte central. El 80% en la parte central. Entonces se encuentren cuánto sería X1 y X2. Con los mismos valores. 36. Para reforzar lo hacemos con 80%. 80%. Un área central del 80%. Con una del 80%. Okay, entonces es probabilidad de para como de aquí es No. Por ejemplo, tú quieres tener 75% de probabilidad en la parte central. ¿Sobre qué valores quieres eso? 40%, acá es 10%. así es. 40%, ¿En qué rango está mi 80% X2 de errores o 30? con 30. ¿En qué rango está? Entonces, aquí es Eso lo sacas como si me 10%. Tenemos 10 y 10, ¿verdad? Entonces decimos aquí que X1 es igual a probabilidad
X menor o igual a incógnita, donde esto es igual a 10%. Igual a la probabilidad de X menor o igual a desconocido, de esto es igual a 90%. Tiene un 90% en el otro. Ok, entonces aquí tenemos punto 1, punto 9, punto 1, punto 9, y exacto, la inversa normal, donde la probabilidad es esta, donde la media es esta, igual a inversa normal, donde la probabilidad es esta, tengo la media esta, la esa, cierro aquí igual a esto, perdón. Para comprobarse nada más la distribución normal. Nada más el valor que tú le pongas. ¿Qué hay en esta? Aquí para atrás. Se le hace 12.5 para hacer esa es la probabilidad que le vaya a expresar al porcentaje, ¿verdad? Esta probabilidad le da porcentaje. Y el otro. Porque la 80 es la mitad, entonces de esta tienes 40 y de esta tienes 40. Pero ¿qué pasa? 20. Y ahí ya 10 y 10. 50 más 40, 90. Sí, la primera está en 10. Ahí está mal. Si es que ahora somos 2 contra 1. Ya sentí lo que sentí. No te preocupes. Tú tranquila. Bueno, ¿cómo lo resolvimos este? Decimos, si este es el 80, el resto es el 20. Pero ese 20, ¿cómo está repartido? 10 y 10. Entonces en Excel busco el 10 para que me dé X. Y busco qué valor. El 90. Este 80 más este 10. El 90 resuelvo esto con entonces, ¿cuánto nos dio X1? probabilidad de X Y el X2 menor o igual a 38%. Queda claro. Muy bien. Entonces, ya están ese ejercicio. El otro que dijimos que tenían que hacer era 6, 12. ¿Quién nos pasa a explicar este problema? ¿Quién lo hizo y quién lo quiere participar?
para primero sacar el índice. Y yo quería sacar Tiene Ya si no te entiendes. lo de la mayor. Media. Va a ser Entonces el ejercicio pregunta si se supone que de las longitudes están distribuidas normalmente, ¿qué porcentaje de las barras son más largas que 31,7? Entonces X va a ser igual a 31,7. Y es la fórmula de la distribución normal de 1 menos la media de 30 y ahora la desviación estándar y entonces el resultado dio 30 ¿Me expliqué bien? En el segundo, entre 29.3 y 33.5 centímetros de longitud, entonces vamos a utilizar la distribución que es la resta del mayor, una distribución normal, la distribución normal, donde restamos el mayor 33.5, la media es 30, la división sigue siendo 2, y el verdadero menos en la distribución normal en el punto 3. Y ahí el resultado puede 59.68. Y las siguientes más cortas que 25 centímetros, entonces es la distribución normal, pero ahí ya no es con el menos porque es menor solamente 5.5 de la media de 30 de la detección 2. Y el resultado fue de 1.22. Ya se recibe. Sí. Bueno, dudas sobre el ejercicio. ¿Queda claro la aplicación de la distribución normal? Bien, cuando estuvimos procesando estas fórmulas de la normal, la inversa, pudieron seguramente observar que aparecen otras distribuciones normales. Por ejemplo, aquí está la distribución normal estándar y la distribución normal, que fue la que utilizamos. ¿Qué es esta de normal estándar? ¿A qué se refiere esta normal estándar? ¿Y qué diferencia tiene con la normal? Son dos distribuciones que tienen mucha relación. Les voy a explicar quién es la distribución normal estándar.
y cuándo la podemos utilizar. Creo que hasta aquí no hay problema ya en calcular distribución normal. ¿O sí? Parece que no. Parece que no. Bueno, fíjense bien. En los ejercicios que hemos hecho, el valor de la media ha sido muy variado, muy diverso. Tenemos promedios que pueden ser pequeños, de 2 por ejemplo en promedio, o que pueden ser promedios de 12, o que pueden ser promedios, como en el ejemplo que acabamos de hacer, de 30, o cualquier otro valor promedio. Por ejemplo, el de los departamentos, ¿qué promedio tiene? 100 y tantos, ¿no? Es un valor muy lejano. Y podemos tener otros promedios, los que sean. Sin embargo, en cualquier problema, independientemente del promedio que tenga, la forma de la curva es la misma. Es decir, esta forma o esta forma, por la que me da con el promedio de 190 y tantos, la forma de la curva es la misma. Entonces, si todas esas curvas las trasladamos al origen, entonces la forma seguirá siendo la misma. En lugar de estar construyendo una fórmula para cada promedio que obtengas, antes no había computadoras, se tendría que calcular cada una según el promedio que tengas. Entonces lo que se hizo es trasladarlas todas al origen y generar una sola, y se llamó estándar. Esa es la distribución estándar, es aquella que es trasladada al origen. Si tiene este promedio, lo traslado al origen. Si tiene este promedio, lo traslado al origen. De tal manera que no importa el promedio que tenga, si lo trasladas al origen, tienes la misma cosa. Al final de cuentas, lo que quieres encontrar tú son áreas. Y esas áreas bajo la curva miden los de. Entonces, ahí sí pueden salir valores negativos. Sí, así es. Porque estás trasladando el promedio al origen. ¿De acuerdo? Esa traslación se hace mediante una fórmula que es x menos la media sobre 100. Por ejemplo, en este ejercicio, voy a tomar como referencia este problema. Bueno, ¿cuál es el de menor? Este es de menor y es, lo voy a poner aquí arriba, probabilidad de las x menores iguales a 25.5. Voy a tomar esta referencia. ¿Qué pasa si yo quiero usar la distribución normal estándar? Pues tendría que trasladarlo. ¿Cómo la traslado? ¿Cuánto vale x? 25.5. 25.5 menos. ¿Cuánto es el promedio? 30. ¿Cuánto es la desviación? 2. Hagan esta operación y díganme cuánto vale ser. Este es Z. ¿Cuánto le parece? 10.5. Muy bien. Entonces, ¿perdón? No es menos 2.5, Aquí ¿no? lo hacemos. Sí, es igual a Paréntesis. Ajá, 5.5 menos 30 menos 5.5 entre 2. 5 entre 2 nos da 2.5. 25.5 menos 30. Ajá. Cerramos paréntesis. Entre 2. 2.25 menos 2. Menos 2.25. O sea, expresa en absoluto, ¿no? No. Ahorita vamos a hacer la traslación. De tener el promedio en 30,
Lo estoy mandando al origen. Bien. ¿Eso qué significa? Fíjense, en nuestra distribución original está el 25.5 está de este lado. ¿Sí? Aquí está el 25.5. Si lo traslado al origen, este valor me va a quedar de este lado o de este lado. Entonces, si aquí es 0, pues me va a dar un número negativo. Que en este caso es menos 2.25. Entonces, lo único que estamos haciendo es moverla al origen. Bien. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad usando este valor de z? Si este es el valor de z, entonces calcular la probabilidad sería signo igual distribución normal estándar. Distribución normal estándar. ¿Qué dato les pido? Solamente z. Z vale 2.25 menos 2.25, coma, verdadero. Fíjense que ahora no me pidió ni la media ni la desviación. Nos da el mismo valor. Bien rápido. Pero si no pide verdadero. Pero si no pide verdadero, No pide verdadero. Le das solamente a aceptar. ¿Listo? Usted da el mismo valor, haciendo la traslación que no haciendo. Entonces tú puedes usar la distribución normal, como lo hicimos, o la normal estándar, haciendo esta traslación. A esta distribución normal estándar, en muchos libros del área de calidad, por ejemplo, de 6 Sigma, etc., lo van a encontrar con el nombre de distribución Z. Distribución Z. Entonces, la distribución Z no es más que la distribución normal estándar. Distribución Z. A la distribución normal estándar la van a encontrar ustedes comúnmente con el nombre de distribución Z. ¿Listo? ¿No? Bueno. Ahora les pediría a ustedes que lo apliquen en su ejercicio. Traten de encontrar una variable continua donde puedan aplicar la distribución normal. Vamos a dar un espacio de 15 minutos para que lo aterricen y aclarar todas las dudas que tengan en su ejercicio. Tenemos que encontrar entonces una variable continua en mi caso. Una variable continua. Puede ser precio, puede ser peso, puede ser distancia, etc. Alguna medida de longitud, de peso, etc. Por ejemplo, el tamaño de una pizza a simple vista es el mismo, pero todas varían. Si las Es puedes el medir, molde. sí. Ajá. Pero si dices chica, mediano, grande, pues ya no. No, ya no. Si la vas a medir físicamente, Es como para sacar mermas podría servir, ¿no? Para saber, bueno, que, por ejemplo, no todas las pizzas gastan la misma masa. si va a caber en la cajita o no. Ajá. Okay. Bueno, 15 minutos para aclarar dudas sobre su proyecto con esta distribución. Pero entonces la gente para que se divide en su ¿Perdón? No, normal. Inversa no.
Si estuviera al lado izquierdo de la media, o Tendría sea, que ser un porcentaje que 40%. Entonces le pones por 0.4 y listo. La misma fórmula. Sí. ¿Qué te va a dar? Pues una cifra menor a 30. Ok. ¿Listo? En el siguiente inciso nos pide dos valores X que contengan el 75% central del área de la curva normal. O sea, un intervalo. Un intervalo, pero fíjense lo que dice, central. O sea, al centro. Igualdad. ¿Eso qué significa? Ahí está la curva. Lo que nos pide son dos valores. X1, X2. Dos valores. Nos dice que sea central. Es decir, lo mismo aquí que acá. Central. ¿Cuánto va a medir esta área? 75%. Por lo tanto, este pedacito, ¿cuánto mediría? La mitad. ¿Cuánto es la mitad? 32.5 y 32.5. Excel no me puede dar ese pedacito. Excel me da el número que yo le ponga hacia atrás. Entonces, Maestra, esa no es la mitad. entonces, Excel no me puede dar esta parte, ni esta parte. Me da el número que yo le ponga hacia atrás. Pero si conozco esta parte, sé cuánto mide esta. ¿Cuánto mide esta parte? 12.5. Todo esto es el 50, ¿cuánto mide esto? 12.5. 12.5. 8.09. Entonces, si yo le doy este porcentaje, me va a dar este valor. Entonces, calculen esto mismo que hicimos aquí, pero con el 12.5. Calculen con 12.5. Distribución normal inversa o inversa normal con 12.5. ¿Qué valor les da? Ahí me da 8.09. 809. 23.09. Muy bien. Ya conocimos el primer valor. ¿Cómo podríamos conocer el segundo valor? Sumamos a los 30. Este es 50 más 37.5. ¿Sería cuánto? No, 50 más 37. 87.5. 87.5. La primera es con 12.5. De aquí hasta acá es el 87.5. Hagan lo mismo, pero con esta cifra. ¿Cuánto nos da? ¿Con inverso? Sí, 36.9. Que no te da este valor, sino te va a dar ¿No? Lo que te está pidiendo es el intervalo. Porque acabo de sacar es la probabilidad de 23.09 menor o igual que X menor o igual que 36.9. Entonces la segunda allá nada más cambia. Este es el 50 y este es un 37.5. Es suma 87.5.
calculas todo esta Y le vamos a sacar un intervalo superior a 23. y eso te suma el 75%. Tú, Y para X1 fue 12.5 allá, sí, ¿verdad? Para X1 fue probabilidad de X desconocida, 12.5. Para X2 es la suma de los tres. 87.5. Sacamos el 12.5. ¿Por qué fue 12.5? Bueno, me queda claro que es para completar el 100%, pero... Este número, no, esta parte mide el 50, porque es la mitad de la curva. Si a 50 le quitas 37.5, te queda 12.5. Entonces le pones tú aquí una probabilidad de 12.5 y te va a dar el valor. 75 es esta parte central. Y la formulita se escribe así como esa de ahí. ¿Cuál cosa? La de probabilidad. O sea, ahí está saliendo dos valores. Como un intervalo. De hecho, puedes inclusive restarle 30 menos esto y luego la diferencia que te salga se la sumas a 30. Es el punto medio. De hecho, si hacemos eso, Es esta, bueno, para reforzar ese ejercicio como este, ahora encuentren los valores de X1 y X2 que me generen el 80% en la parte central. El 80% en la parte central. Entonces se encuentren cuánto sería X1 y X2. Con los mismos valores. 36. Para reforzar lo hacemos con 80%. 80%. Con un área central del 80%. Con una del 80%. Entonces Es probabilidad de para cómo entonces de aquí es No. Por ejemplo, tú quieres tener 75% de probabilidad en la parte Yes. ¿Sobre qué valores quieres eso? 40% y acá es 40%. 40%. Aquí ¿En qué baja rango está mi X1, 80% X2 de errores o de con 30. ¿En qué rango está? Entonces aquí es Eso lo sacas como si me 10%. Tenemos 10 y 10 acá. Entonces decimos aquí que X1 es igual a probabilidad de X menor o igual a incógnita, donde esto es igual a 10%. X2 igual a la probabilidad de X menor o igual a desconocido,
de esto es igual a 90%. Tiene un 90% dada en el otro. Ok, entonces aquí tenemos punto 1.9, esa la inversa normal, donde la probabilidad es esta, donde la media es esta, igual a inversa normal, la probabilidad es esta, tengo la media esta, la estándar esa, cierro aquí igual a esto, cerramos. Para comprobarse nada más te da hacia la distribución nada más te va a dar el valor que tú le pongas. No, ¿qué hay es esta de aquí para atrás? 50%. Se le hace 12.5 para hacer Esa es la probabilidad que le vaya a expresar el porcentaje, ¿verdad? Esa probabilidad le da el porcentaje. Y el otro. Porque la 80 es la mitad, entonces de esta tienes 40 y de esta tienes 40. Pero ¿qué pasa? Y ahí hace 10 y 10. 50 más 40, 90. Sí, la primera es con 10. Ahí está mal. Y es que ahora somos 2 contra 1. Ya sentí lo que sentí ahora. Ajá. No te preocupes. Tú tranquila. Bueno, ¿cómo lo resolvimos este? Decimos, si este es el 80, el resto es el 20. Pero ese 20, ¿cómo está repartido? 10 y 10. Entonces en Excel busco el 10 para que me dé X. Y busco qué valor, el 90, este 80 más este 10. El 90 para esto con entonces, ¿cuánto nos dio X1? probabilidad de X Y le quito menor o igual a 38%. Queda claro. Muy bien. Entonces, ya están ese el otro que dijimos que tenían que hacer era 6-12. ¿Quién nos pasa a explicar este problema? ¿Quién lo hizo y quién lo quiere pasar a explicar? Para primero sacar el X y luego quería sacar Ya si no te entiendo. Pero de la mayor media.
Entonces el ejercicio pregunta si se supone que de longitud que están distribuidas normalmente, ¿qué porcentaje de las barras son más largas que 31,7? Entonces X va a ser igual a 31,7. Y es la fórmula de la distribución normal de 1 menos 31,7. Ahora la media de 30. Y ahora la desviación estándar. Y entonces el resultado dio 'Te expliqué bien? En el segundo, entre 29.3 y 33.5 centímetros de longitud, entonces vamos a utilizar la distribución, que es la resta del mayor, una distribución normal. La distribución normal, donde restamos el mayor 33.5. La media es 30, la desviación sigue siendo verdadero, menos la distribución normal de y ahí el resultado fue de 59.68. Y las siguientes más cortas que 25 centímetros, entonces es la distribución normal, pero ahí ya no es menos porque es menor solamente 5.5 de la media de 30 de la detección. Y el resultado fue de 1.2. Ya se recibe. Bueno, dudas sobre el ejercicio. ¿Queda claro la aplicación de la distribución normal? Bien. Cuando estuvimos procesando estas fórmulas de la normal, la inversa, pudieron seguramente observar que aparecen otras distribuciones normales. Por ejemplo, aquí está la distribución normal estándar y la distribución normal, que fue la que utilizamos. ¿Qué es esta de normal estándar? ¿A qué se refiere esta normal estándar? ¿Y qué diferencia tiene con la normal? Son dos distribuciones que tienen mucha relación. Les voy a explicar quién es la distribución normal estándar y cuándo la podemos utilizar. Creo que hasta aquí no hay problema ya en calcular distribución normal. ¿O sí? Parece que no. Parece que no. Bueno, fíjense bien. En los ejercicios que hemos hecho, el valor de la media ha sido muy variado, muy diverso. Tenemos promedios que pueden ser pequeños, de 2 por ejemplo en promedio, o que pueden ser promedios de 12
o que pueden ser promedios, como en el ejemplo que acabamos de hacer, de 30, o cualquier otro valor promedio. Por ejemplo, el de los departamentos, ¿qué promedio tiene? 100 y tantos, ¿no? Es un valor muy lejano. Y podemos tener otros promedios, los que sean. Sin embargo, en cualquier problema, independientemente del promedio que tenga, la forma de la curva es la misma. Es decir, esta forma o esta forma, por la que me da con el promedio de 190 y tanto, la forma de la curva es la misma. Entonces, si todas esas curvas las trasladamos al origen, entonces la forma seguirá siendo la misma. En lugar de estar construyendo una fórmula para cada promedio que obtengas, antes no había computadoras, se tendría que calcular cada una según el promedio que tengas. Entonces lo que se hizo es trasladarlas todas al origen y generar una sola, y se llamó estándar. Esa es la distribución estándar, es aquella que es trasladada al origen. Si tiene este promedio, lo traslado al origen. Si tiene este promedio, lo traslado al origen. De tal manera que no importa el promedio que tenga, si lo trasladas al origen, tienes la misma cosa. Al final de cuentas, lo que quieres encontrar tú son áreas. Y esas áreas bajo la curva miden los de. Entonces, ahí se pueden salir valores negativos. Sí, así es. Porque estás trasladando el promedio al origen. ¿De acuerdo? Esa traslación se hace mediante una fórmula que es x menos la media sobre 5. Por ejemplo, en este ejercicio, voy a tomar como referencia este problema. Bueno, ¿cuál es el de menor? Este es de menor y es, lo voy a poner aquí arriba, probabilidad de las x menores iguales a 25.5. Voy a tomar esta referencia. ¿Qué pasa si yo quiero usar la distribución normal estándar? Pues tendría que trasladarla. ¿Cómo la traslado? ¿Cuánto vale? 25.5. 25.5 menos. ¿Cuánto es el promedio? 30. ¿Cuánto es la desviación? 2. Hagan esta operación y díganme cuánto vale ser. Este es Z. ¿Cuánto le pega? 10.5. Muy bien. Entonces, ¿perdón? No, es menos 2.5, Aquí lo hacemos. Sí, es igual a paréntesis. Ajá, 25.5 menos 30 menos 5.5 entre 2. 5 entre 2 nos da 2.5. 25.5 menos 30. Ajá. Cerramos paréntesis. Entre 2. 2.25 menos 2. Menos 2.25. O sea, expresa en absoluto, ¿no? No. Ahorita vamos a hacer la traslación. De tener el promedio en 30, lo estoy mandando al origen. Bien. ¿Eso qué significa? Fíjense, en nuestra distribución original, está. El 25.5 está de este lado. ¿Sí? Aquí está el 25.5. Si lo traslado al origen, este valor me va a quedar de este lado o de este lado. Entonces, si aquí es 0, pues me va a dar un número negativo, que en este caso es menos 2.25. Entonces, lo único que estamos haciendo es moverla al origen. Bien.
Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad usando este valor de z? Si este es el valor de z, entonces calcular la probabilidad sería signo igual distribución normal estándar. Distribución normal estándar. ¿Qué dato les pido? Solamente z. Z vale 2.25 menos 2.25, coma, verdadero. Fíjense que ahora no me pidió ni la media ni la desviación. Nos da el mismo valor. Bien rápido, pero si no pide verdadero. Pero si no pide verdadero, No pide verdadero, no. le das solamente a aceptar. ¿Listo? Usted da el mismo valor, haciendo la traslación que no haciendo. Entonces tú puedes usar la distribución normal, como lo hicimos, o la normal estándar, haciendo esta traslación. ¿Dudas? A esta distribución normal estándar en muchos libros del área de calidad, por ejemplo, de 6 Sigma, etc., lo van a encontrar con el nombre de distribución Z. Distribución Z. Entonces, la distribución Z no es más que la distribución normal estándar. Distribución Z. A la distribución normal estándar la van a encontrar ustedes comúnmente con el nombre de distribución Z. ¿Listo? ¿No? Bueno. Ahora les pediría a ustedes que lo apliquen en su ejercicio. Traten de encontrar una variable continua donde puedan aplicar la distribución normal. Vamos a dar un espacio de 15 minutos para que lo aterricen y aclarar todas las dudas que tengan en su ejercicio. Tenemos que encontrar entonces una variable continua en mi caso. Una variable continua. Puede ser precio, puede ser peso, puede ser distancia, etc. Alguna medida de longitud, de peso, etc. Por ejemplo, el tamaño de una pizza a simple vista es el mismo, pero todas varían. Si las Es puedes el molde. medir, sí. Ajá. Pero si dices chica, mediano, grande, pues ya no. No, ya no. Si la vas a medir físicamente, sí. Es como para sacar mermas podría servir, ¿no? Para saber, bueno, que, por ejemplo, no todas las pizzas gastan la misma masa. Si va a caber en la cajita o no. Ajá. Okay. Bueno, 15 minutos para aclarar dudas sobre su proyecto con esta distribución. Ahora, pero entonces la cosa para que se divida en su bolsa. ¿Perdón? ¿Puede ir tanto?